noches, sean todos bienvenidos a este seminario web. Saludamos a las personas que se encuentran en esta sala e igualmente a las personas que nos ven desde las diferentes redes sociales. Recordemos que este seminario es organizado por el quinto semestre diurno del programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, que busca la acreditación de alta calidad, y en conjunto con la compañía de conexiones profesionales Ready, que nos acompañan en esta noche, la cual tiene como objetivo principal explicar las diferentes herramientas de Excel para el diligenciamiento y presentación de la información exógena. Es importante aclarar de que esta compañía brinda una herramienta ideal de comunicación para toda la comunidad contable, financiera, jurídica y tributaria. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes con grandes profesionales de la contaduría pública, como lo es la magíster Olga Lucía Gil Corredor, quien es contadora pública de la Universidad del Quindío, con más de 15 años de experiencia en varios sectores de la economía, como juegos de suerte y azar, comercializadoras de productos mayoristas y al letal, empresas de salud IPS, vigilancia y seguridad privada. Especialista en gestión tributaria de la Universidad Javeriana. También tiene una especialización en revisoría fiscal de la Universidad Santiago de Cali. Contiene un magíster en Derecho Fiscal con énfasis en tributación de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá, con el más alto nivel de experiencia en consultoría de negocios, revisoría fiscal, auditoría financiera, forense y tributaria. Actualmente es socia director de Gil Corredor y Consultores Asociados S.A., revisora fiscal de la Red de Servicios del Quindío, auditoria senior, apostadores de Risaraldas S.A., auditora senior, Cosmenales S.A.S. También tenemos la oportunidad de compartir con ustedes con el especialista Efreidi Acosta Ramírez, quien es contador público de la Universidad de La Salle, del Valle, especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en inglés nivel B2, un marco común europeo de referencia MCER, Learn English School. Cuenta con más de 13 años de experiencia en normas internacionales de información financiera, NIF plenas y pymes en empresas del sector financiero, de servicios, construcción e industrial. Líder en estrategias tributarias en personas jurídicas y naturales. También es revisor fiscal en empresas de inversiones y de servicios. También es conferencista de contabilidad financiera internacional para la DIAN de la ciudad de Cali. Por último, también tendremos la oportunidad de compartir con ustedes con el especialista Carlos Enrique Giraldo Duque, quien es contador público, especialista en normas internacionales de información financiera y especialista en finanzas, ambos posgrados realizados en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha realizado cursos, talleres y capacitaciones constantes en materia tributaria. Tiene un fuerte apasionamiento por los impuestos y capacidad de liderazgos. Puede manejar grupos de trabajo y hacer sinergia para lograr los objetivos trazados por las empresas que redunden el bienestar general. Además, es asesor en temas laborales, tributarios y financieros, generador de ideas para establecer procesos de forma organizada y proactiva. No siendo más, le damos la bienvenida a estos profesionales contables. Muy buenas noches. Buenas noches, Brian. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, de poder compartir un poco con ustedes de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y de esta oportunidad también que nos ha brindado Ready de reunirnos como profesionales y de estar aquí con ustedes, y esperamos poder ofrecerles y entregarles a ustedes herramientas de valor que ustedes puedan utilizar y que puedan para su futuro pueda llenarlos de valor y se puedan enamorar de esta profesión como es la contaduría pública. Entonces, gracias por esa presentación y bueno, aquí le doy la palabra a la doctora Olga. Hola, muchas gracias, Ryan. Muchas gracias, Universidad de la Amazonía. Gratamente estoy aquí atendiendo este llamado.
Lo agradezco profundamente porque hace mucho tiempo estábamos esperando la oportunidad de hacer un trabajo como este con una comunidad de estudiantes que estén interesados en incursionar y de tener una conciencia clara de que la profesión contable tiene que avanzar. No puede ser una profesión que se esté limitando a revisar la información que nos dé la empresa de manera vertical, sino que tiene que ser una información integrada, sobre todo utilizando todos los medios tecnológicos actuales que existen para que el contador que en este momento está ejerciendo sus labores utilice el menor tiempo posible de ellas, de su tiempo en revisar y más un tiempo en crear, en incursionar, en analizar nuevas tecnologías, en validar nuevas formas de revisar y de entender la ley, y de entender los tributos y de entender la norma internacional. Créanme que la técnica contable es muy importante, el análisis contable es muy importante, pero lo más importante es que el contador mantenga al día, tanto en el tema tributario como en el tema del IVA. Entonces, este momento es especial porque les vamos a brindar no las mayores herramientas, pero sí las mayores ideas de las formas como se puede optimizar y se puede lograr un control de calidad en la información que se presenta, sobre todo en el caso que vamos a tratar hoy, que es medios magnéticos. Y le doy la palabra aquí a mi compañero Efraín para que él se presente y también dé su visión de este momento que nos parece muy agradable y estamos muy gratos por la invitación. Gracias, Universidad de la Amazonía, gracias, compañeros que se han conectado por Facebook, por Instagram, creo que hay varios que han estado atentos a la publicación de Facebook, entonces les agradecemos mucho estar con nosotros hoy y le doy paso a nuestro compañero Efraín. Continuamos. Muchas gracias por esta invitación a la Universidad de la Amazonía. Soy Acosta Rodríguez, contador público. Acosta Rodríguez, contador público SAS. Para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes este tiempo para poderles contar y mostrar toda nuestra experiencia que les va a servir en el futuro en sus carreras profesionales. Muy agradecidos y de verdad que para nosotros va a ser muy importante poderles compartir toda nuestra experiencia. Empecemos con el tema de la información exógena. Hay que tener unos puntos en cuenta aquí, que nosotros vamos a hablar de información exógena referente a la información que se transmite a la DIAN, pero hay un punto muy importante que se debe tener en cuenta, que la información exógena no solamente es con la DIAN a nivel nacional, sino que también existe la información exógena a nivel municipal, y es algo que de pronto los contadores públicos no tienen ese conocimiento, y hemos tenido casos en los cuales en algunas empresas solamente transmiten la información exógena de la DIAN sin tener en cuenta que los municipios también la exigen. Entonces damos continuación a nuestra compañera Olga para que proceda con la capacitación. Bueno, dentro de los temas importantes en el caso de la información exógena, vamos al primer clip de este trabajo, que es la conformación de la sumaria del balance de prueba. Este es un primer clip que es muy interesante, nos lo genera, y aquí voy a empezar a habilitar ya lo que es el contenido que hemos preparado para ustedes. Recuerden que va a ser una presentación en Excel. Básicamente la idea es mostrarles a ustedes las herramientas en Excel que existen, las tareas que hay que hacer a través de Excel. Sabemos que estamos trabajando tanto con profesionales como con estudiantes, y que muchas veces no tenemos muy claro el entorno tecnológico al que nos enfrentamos y cómo sale la información de nuestros sistemas contables. Entonces vamos a dar la primera habilitación para ver el Excel de la presentación. Aquí tenemos el primer punto, que es habilitar lo que es el balance de comprobación. Cuando nosotros llegamos a una empresa y nos dicen, venga, revíseme los medios magnéticos de mi empresa, entonces aquí tenemos, esto es un modelo sencillo que saca cualquier software contable. Algunos con mejor resolución, otros con peor. Hay softwares contables que... Espera, doctora, por favor nos confirma si la pantalla se está viendo en el Zoom. Que es importante para que se pueda desarrollar la capacitación. Y también quería aprovechar para decirles que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo escriben aquí por el Zoom, y con gusto les vamos a responder las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, siguiendo con el tema del software contable, hemos identificado que no todos los software contables del país ofrecen la capacidad de generar una buena información clara
que les sirva a ustedes de herramienta para mostrar todo lo que se necesita, y no les va a mostrar todos los campos que se requieren. Muchas veces se requiere utilizar otro tipo de herramientas, y entonces en ese orden de ideas es donde entra la capacidad de nosotros de trabajar las herramientas que vienen. Entonces, en este orden de ideas vamos a empezar a mostrar nuestra presentación. Aquí pues ya la podemos observar. Creo que ya, Sí. ya, listo. Entonces, aquí estamos observando, esta es, por ejemplo, la forma como va a salir de un software que nosotros tenemos que se llama Manager, y hay otro software que se llama Valtia, que es una empresa amiga de nosotros. Esta es la forma como sale la información de Excel cuando le pedimos un balance de prueba a nivel de terceros. Siempre se debe pedir el balance de prueba a nivel de terceros si vamos a revisar medios magnéticos. Con este balance de prueba a nivel de terceros, lo que hacemos es filtrar por el vinculado de la cédula y comenzamos a analizar y a identificar. ¿Qué tenemos que tener como primera medida muy clara? Tenemos que tener como primera medida muy clara la resolución del año. La resolución que va a ser parte de la resolución que esté habilitada y vigente para realizar la actividad. En este caso, nosotros nos basamos en la resolución 098 del 2020, de octubre del 2020, que es la habilitada para este año. O sea, que es la que va a entrar en vigencia en el año entrante. En esta resolución básicamente nos dice, mire, vea, estos son los formatos y estos son los códigos de concepto de formato, y de acuerdo a la resolución, siempre les recomiendo mucho que lean las resoluciones que ustedes, la resolución que salga, léanla. No se peguen de alguna empresa que presente una página o que presente un formato o que presente un resumen. Es más importante para cada uno que vaya teniendo un criterio y se vaya ampliando un criterio contable sobre a dónde debe ir la cuenta, que simplemente estar copiando y pegando, porque les cuento por experiencia que eso puede inducir a bastantes errores, que hablaremos más adelante. Sí, ¿no? Cuando nos quede el tiempo hablaremos de los errores a los que hemos estado expuestos por llegar y copiar y pegar. Por ejemplo, me pareció con un calendario de presentación que pegué de una resolución de una empresa que habilitó un calendario que yo dije, excelente, buenísimo, que me avise, y cuando llegué al momento, pues resulta que no era la fecha. Total, Doc, y algo que me parece importante, ya que lo dices en el tema de la resolución, que creo que es importante resaltar allí, y es que a veces no tenemos claro, por eso es importante buscar la última resolución con la que se está trabajando, porque anteriormente la DIAN fijaba unos topes para los obligados, entonces te decía, no, los de por allá, los de hace 3 años, hace 5 años, entonces miran los ingresos, y ahora la DIAN no, ahora con las resoluciones te dice, miren los ingresos y el patrimonio del año pasado, y de acuerdo a eso es que están los obligados. O los que hayan pagado retenciones en la fuente superiores a tanto del año anterior. Del año anterior, entonces, como anteriormente no estaba. Automáticamente hay que leer todos esos tipsitos antes de empezar a enfrentar el camino de los medios magnéticos. Total. En este caso filtramos por el formato. El formato que vamos a hablar hoy es el 1001. Es uno de los formatos más complejos que existe. A mí me dice un contador en la empresa, me dice, ay, ya tengo los medios magnéticos arreglados, ya los tengo listos. Y le digo, yo sí, ya los tienen. Sí, claro, ya los tienes todos. Y le digo, ya tienen el 1001. Y me dice, no, lo estoy trabajando. Entonces ahí es donde yo digo, no tiene los medios magnéticos. No, total. Porque realmente el formato que la DIAN utiliza para cruzar cuentas es el medio magnético, y es el formato 1001. De ahí para allá no existe nada. Me atrevería a decirles que si ustedes no tienen el 1001 listo, no tienen nada. O si el 1001 lo tienes al día anterior, honestamente no tienes nada, porque el 1001 tiene que estar 3 días antes o 4 días para, digamos, que uno no estar sufriendo con la página de la DIAN cuando se genera. Sabes que es importante aclarar allí que muchas veces los contadores cometemos el error de cargar la información de la DIAN en el prevalidador del año anterior. Uy, sí. Y es muy importante descargar el prevalidador vigente, porque cuando usted va a cargar la información en la DIAN le aparece con error, y es porque usted está cargando con un prevalidador antiguo. Entonces ese es un dato muy importante. No, y lo peor es que muchas veces deja cargar el formato, sí, y luego vas a ver y está con error, entonces no lo presentaste. Sí, suele pasar. Bueno, entonces aquí seguimos con la pantalla, con la presentación. Aquí vemos que vamos a filtrar el formato 1001. Este es el formato, como pueden observar, el 1001 es todo el cruce de ingresos, costos y gastos, básicamente son costos y gastos. Y algunas cuentas del activo, porque si yo tengo, por ejemplo, inventarios, si yo tengo activos fijos, estas cuentas tienen que reportarse en el 1001, porque el 1001, recordemos, dice pagos o abonos en cuenta. Entonces acá
Es muy importante al elaborar la sumaria tener muy claros los pagos a bonos en cuenta, tener muy claro el concepto, tener muy claro en qué se debe ir cada concepto de acuerdo a lo que hemos identificado y hemos leído. Una vez ya tenemos esto claro, otra de las cosas más interesantes del formato 1001, que digamos que ya lo sacamos en limpiecito, porque si hacemos esto aquí nos volvemos a volver locos con ustedes y ustedes con nosotros, es hacer esta tarea. ¿Cuál es la tarea más importante después de haber filtrado la información y haber encontrado el tema nuevo magnético? Vamos a crear una tabla dinámica, pero una tabla dinámica solo con la información que corresponde al formato 1001 previamente filtrada. Y adicionalmente vamos a separar, cuando ya hagamos esta tarea, entonces separamos cuáles fueron los gastos que tomamos como deducibles en la declaración de renta y como no deducibles. Aquí entra en el camino otro punto muy importante que hay que tener en cuenta al crear magnéticos, y es que a pesar de que hayan algunos compañeros tributaristas y funcionarios que digan que eso no cruza, que no hay necesidad de cruzar, sí hay necesidad de cruzar, sí hay necesidad. Si un formato de entrada ya te está diciendo que el 1001 tengo que registrar lo deducible y no lo deducible, pero por favor ya me están diciendo que revise la renta, ya me están diciendo, señor, usted tiene que analizar su renta y la tiene que traer aquí a revisión. Es que lo que decíamos es prácticamente la información exógena, es la declaración de renta, pero detallada por terceros. No, pero cállate, la declaración de renta más la declaración de retención de la fuente más el IVA, porque también lo tienes que reportar en el formato 1001. Entonces, si nos vamos a hablar de cómo se construye el formato 1001, es un formato que sí requiere mucha integración de todas las partes, y por eso el Excel aquí es supremamente necesario. No es solamente empezar a hablar del tema, sino también empezar a identificar cómo me puedo ayudar con las herramientas de Excel. Entonces, miren que aquí ya he filtrado la información que ya previamente he generado en una sumaria de datos y ya he dicho qué necesito y qué no necesito. Ahora, vamos a generar una tabla dinámica. Esto es muy sencillo. Simplemente selecciono los campos que ya había preseleccionado. Digámoslo acá. Vamos a hacerlo en otra hojita aparte para que lo podamos ver mejor. Y acá tenemos nuestro primer trabajo, donde ya intuimos que tengo la columna de lo deducible y de lo no deducible. Y mi formato 1001. Vamos a quitar este porque este es el formato 1011, digamos que no lo necesitamos para el propósito de este ejercicio. Entonces vamos a crear una tabla dinámica, que es nuestro segundo tip del ejercicio, y es crear la tabla dinámica. Para crear la tabla dinámica yo acostumbro a seleccionar toda la hojita, toda la hoja de trabajo. ¿Cómo selecciono? Muy rápido. Doy Shift, me voy hacia el lado y después digo Control y me voy a página, y él se me va hasta el final de la página, ¿sí? Miren, una de las cosas que ustedes tienen que aprender también como contadores que están tratando de manejar tablas, Excel y todo, es que traten de usar cuanto menos puedan el mouse. El mouse es un distractor total. A no ser que sean muy eficientes con él, pues les recomiendo que aprendamos a utilizar mejor los comandos, que nos generan mucha más versatilidad a la hora de crear y generar tablas dinámicas. Entonces, aquí nos vamos a insertar, ¿sí? Y aquí nos decimos pivot table, que pues básicamente es crear una tabla dinámica. Y me voy aquí, yo ya tengo el dato preseleccionado, le digo en una hoja nueva de cálculo, y aquí viene, y aquí me lo crea. Aquí ya empiezo a generar cuáles son los códigos que necesito. ¿Cuál es el primer concepto que yo voy a necesitar para mi 1001? Pues el primer concepto que voy a necesitar para mi 1001 básicamente es el concepto que yo le di en el formato que tuve en mi sumaria para identificar de acuerdo a la norma la resolución vigente. Mire que aquí ya me arrastró todos los conceptos que yo calculé en la sumaria. ¿Qué necesito adicionalmente? Necesito la cédula del nombre de la persona que está trabajando, necesito la cédula del vinculado y el nombre del vinculado, y si el gasto deducible y el gasto no deducible. ¿Por qué se tiene que hacer una tabla dinámica? Y me dicen, pero señora Olga, ¿por qué tienen que hacer una tabla dinámica? Yo les digo, tenemos que hacer una tabla dinámica por la sencilla razón de que yo puedo tener un tercero identificado en varias cuentas,
que a nivel de información exógena es un solo concepto. Por ejemplo, el concepto 5016. Usted tiene claro el concepto de honorarios, usted tiene claro el concepto de servicios. De hecho, el concepto de honorarios y el concepto de servicios yo lo amarro en mi practicidad, yo lo saco desde la retención y la fuente. Pero resulta y pasa que está como con el 5016. El 5016 tiene conceptos de compras, tiene conceptos que tuvieron retención por compra, tiene conceptos que tuvieron mantenimiento, tiene conceptos que incluso ha separado otros gastos que no son tipificados dentro de servicios, notariales. Todo esto va en el 5016. Entonces yo tengo un tercero repetido N veces en el 5016. Cuando yo genero el medio magnético, me dice llave duplicada. Y entonces allá comienzo a rasgarme las vestiduras cuando estoy validando, sobre todo cuando tengo contabilidades que tienen megadata. Entonces, cuando tengo contabilidades que tienen más de 20.000 registros y me sale llave duplicada, uno se quiere morir. Por eso les digo, simplemente separen la sumaria y hagan una tabla dinámica, y en la tabla dinámica le agrupará donde le tienen que agrupar. Y esto pues para el concepto de revisión, porque pues hay empresas que tienen el software, pero nunca se confían del software. No he visto la primera empresa que confíe plenamente en su software. Creo que no somos los únicos que no confiamos en él plenamente. Es cierto que nos ha pasado, ¿no? Bueno, aquí vamos a esta pestaña que se llama diseño. En esta pestaña hacemos varias cosas que son innecesarias. Por ejemplo, en este orden de ideas, mostrar en formato tabular. Y aquí ya decimos, mire, vamos a quitar este subtotal por celda porque no se necesita, este subtotal por código porque tampoco se necesita, pero vamos a hacer algo más especial todavía, vamos a repetir las etiquetas de los elementos. ¿Listo? Entonces, al repetir las etiquetas de los elementos, digamos que aquí ya tenemos vamos a hablar de porcentajes, tenemos el 30% de nuestro medio magnético, ¿cierto? Ahora vamos a ver, esta información que está aquí es la que vamos a trasladar al formato 1001. Por ejemplo, aquí esta es una empresa que tiene 168 registros nomás, gracias a Dios, ¿no? Pero hay empresas que tienen 5.000 y resulta que el medio magnético se declara de 5.000, 5.000 empresas que tienen 15.000, o sea que se van a ir tres archivos. Una vez ya tenemos esta tabla dinámica que es muy interesante, como sale, la forma en que sale supremamente rápido, entonces nos vamos para alimentar el formato 1001. Como pueden ver, este es el formato 1001. El formato 1001 es un formato que está previamente establecido en la resolución. La resolución de la DIAN, la resolución que expide el Estado, la DIAN en este caso, te dice en qué formato, qué conceptos y con qué campos y qué cantidad de caracteres va a tener ese campo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este orden de ideas, este concepto generalmente tiene dos. Cuando vamos al concepto de dirección, como mínimo debe tener 6 campos, 6 espacios. Si no tiene más de 6 espacios o más de 6 caracteres, de una vez te vas a dar un error cuando estés prevalidando. ¿Por qué? Porque te dice que no tiene, o sea, que está inconsistente. Claro, ¿cómo no va a estar inconsistente? Es que 6 caracteres no forman una dirección, ¿no? Además, tienes que tener en cuenta las abreviaturas. Total. Tienes que ir sin numerales, sin asteriscos. Total, algo que a mí me parece importante resaltar. Cuando estamos ejerciendo el tema de la profesión y algo tan vital como es los medios magnéticos, porque las sanciones son una cosa impresionante, que ya hablaremos de eso, son súper honorosas esas sanciones. Entonces, una de nuestras tareas principales va a ser este tema de los medios magnéticos ligados a declaración de renta y obviamente pues a los demás impuestos, ¿cierto? Pero entonces algo que a mí me parece vital como un tip cuando ustedes entran a trabajar en una empresa como contadores es denle una leída a la resolución. Si no ha salido la resolución nueva a la resolución pasada, revisen allí cuáles son los estándares que está poniendo la DIAN, cómo quieren que la información sea procesada, lo que decía aquí la doctora Olga, los caracteres, por ejemplo, que no pueden ir, por ejemplo, ciertas cosas allí, que no pueden tener un número adicional de ítems. Y asimismo, ustedes le dan las instrucciones a su asistente contable, a su auxiliar, y ustedes revisen y dicen, vean, este tercero usted lo tiene que crear de esta forma. Revíselo en la página de la DIAN que tenga root, solicite el root siempre que usted cree un tercero, solicite por favor el root. Eso es vital. Y haga una buena creación de sus terceros en su software contable
revise la digitación para que no tenga ese sufrimiento Pero a la hora de aquí hacer los ya medios. vamos a ver ese tema. Ok. Entonces acá vamos a pasar la información, aquí ya tal cual como está, vemos acá el formato 1001 con las indicaciones que nos dice el anexo 18 de la resolución, y entonces comenzamos a pegar. ¿Cuál es el primer criterio que pegamos? Pegamos el primer criterio que se llama concepto, que es este que está acá. Siempre entonces en sentido vertical, y le damos pegar siempre como valor. ¿Cuál es el segundo criterio que vamos a pegar? El segundo criterio que vamos a pegar es la identificación. Entonces acá tenemos una discusión interesante con la identificación, porque se supone que si yo soy un contribuyente, como obligación especial y sustancial, es que yo tengo que tener copia de todos los RUTs. Total. ¿Qué quiere decir? Que mi información contable ni por ningún motivo tiene que aparecer la cuenta, el tipo 13, sino 31. Ajá. O sea que siempre va a ser 31, ¿cierto? Pero resulta que para el tema de la DIAN, el WISCA no está muy avanzado, les comentamos, y muchas veces colocamos 31, y cuando vamos a prevalidar, les dice, el mismo sistema le dice que no, que tiene que ser 13. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sabemos por qué será. Pero les cuento, muchachos, que pasa muy seguido. A todos nuestros contadores que nos están acompañando sabrán y que han lidiado con este tema, saben de lo que hablo. Entonces aquí viene lo que sigue. Estoy insertando una columna simplemente para que miremos uno de los siguientes puntos que va, que es el tema de macros, pero este lo vamos a tocar más adelante. Entonces acá estamos pegando ya las columnas, y como les digo, mire, aquí la resolución dice pago deducible, pago no deducible. Entonces lo vamos a construir y lo vamos a pegar. ¿Listo? Entonces están enseguida, entonces aquí dice pago deducible, pago no deducible. Entonces aquí vamos al siguiente punto, que es un punto muy interesante, y es el tema de macros. ¿Por qué llegamos al tema de macros? Resulta que no estamos en un mundo ideal, gracias a Dios, estamos en un mundo imperfecto en este tema, pero gracias a Dios porque le ha trabajado a mucha gente, ¿no? Sí, así es. Entonces estamos en un mundo donde el software no generalmente, no está tan adaptado ni tan rápido para adaptar los cambios que pide de una resolución a otra, ¿cierto? Entonces muchas veces el software, a pesar de que tenga separados sus esquemas, cuando tú creas un tercero en primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, también estamos sujetos al error de la digitadora. Y la digitadora, en vez de colocar primer apellido, colocó el primer nombre. Total. ¿Sí? Por ejemplo, aquí colocaron Juan Pablo Rosso Castaño. Y resulta que la resolución me está pidiendo es Rosso Castaño Juan Pablo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya una situación que genera bastante inconveniente. Básicamente, no les miento un punto cuando les digo que he visto gente hacer esto a pedal. Total. Que lo he visto gente hacer esto a pedal me parece absurdo. Ese es un proceso que muchos contadores lo hacen manualmente, y es algo que consume muchas horas de tiempo para elaborar. Y consume horas de trabajo de tu asistente, horas de trabajo de todo el mundo. Y aquí es donde entramos con el campo de la macro. Mire, si ustedes, señores profesionales, los que van a ejercer ahora, van a ejercer la profesión próximamente, y los que la ejercen todavía no se han dado cuenta del tema de la importancia de pagarle al que sabe realizar una macro, o si tú eres el mejor en Visual Basic y en lenguajes de programación, pues adelante. Creemos estos tipos de herramientas porque son supremamente necesarias. Entonces, aquí es donde viene el manejo de las herramientas esenciales para esta operación. Y aquí les traigo una herramienta que nos hemos adelantado, que se llama Consulta RUT Terceros DIAN. Esta herramienta es muy interesante porque, aparte de que esta es una macro que te consulta el tercero y te dice en qué estado está. Recuerden que nosotros dependemos también del error, de la calidad de la información que nos entregan, de la calidad de registro que tenga nuestro cliente. Y a veces el cliente, la contadora o la auxiliar que digita el tercero no tiene la suficiente calidad, invierte el número, coloca un número más. Hay contadores que dicen que porque el sistema no les saca el dígito de verificación, entonces ingréselo en la identificación del RUT, ya generas un problema, porque ni siquiera para separar ese tercero se puede, ¿sí? Porque si no le colocas un guión o algo para poder identificar, por poderlo sacar por Excel también se vuelve muy complejo. Entonces ya aquí esta herramienta nos parece muy interesante porque ayuda a corregir esa situación. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la aplicación de esta herramienta con los primeros 10, los primeros 3 que están aquí. Vamos a irnos con estos 5 ejercicios para que verifiquemos la calidad de la herramienta. Entonces acá tenemos el ID de nuestro cliente, y aquí hay tanto personas naturales como personas jurídicas, como pueden ver. Lo que hace esta herramienta es identificar
y le decimos consultar. Ella va y hace toda la tarea que nosotros tuviéramos que hacer en nuestro diario vivir, que es ir a la página de la DIAN, meternos a consulta root, identificar si está activo, si no está activo, pero lo más importante es que nos lo separa en los campos que nos está pidiendo el documento. Y lo más importante en este caso es que cuando el root está mal digitado, va a salir la anotación de root imposible de consultar. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que ya tu error se está minimizando. Tu posibilidad de cometer un error frente a la información que le estás brindando a la DIAN es mínima, ¿sí? Y cuando termina nos dice, consulta terminada con éxito. ¿Qué sigue en mi trabajo? Pues seguir construyendo mi medio magnético, pero bajo términos mucho más amables. ¿Sabes, Miren, Olga, que es la cantidad importante? de... Ajá. Allí aclarar que por lo menos en la información contable, muchas veces la persona que digita al usuario cuando lo está creando, lo crea, por ejemplo, Pedro Pérez, y el Pérez lo digita con Z, porque el Pérez siempre va con Z. Pero supongamos que este es un Pérez que quedó registrado ante la notaría como un Pérez con S, y la DIAN lo registra así, Pérez con S. Cuando tú vas a transmitir la información, te va a aparecer un error porque realmente ese es Pedro Pérez, pero Pérez con S. Entonces, cuando tú lo haces por medio de la macro, te estás evitando ese tipo de errores porque ya la macro está extrayendo la información desde las bases de la DIAN, es decir, que la información ya sale 100% de muy buena calidad, y eso te va a ahorrar mucho tiempo en cuestiones de validación al momento de transmitir la información. Claro, perfecto. Entonces, esas son herramientas que funcionan y que, honestamente, si ustedes aprenden a programar en Visual Basic, o si tienen un amigo que sepa sistemas que es muy bueno y muy cariñoso, muy querido, te va a hacer la tarea, genial, pero háganlo. Porque si no, el tiempo que ustedes van a perder haciendo tareas tontas es ridículo. Y además no les va a permitir avanzar. Entonces, esa es la recomendación y como la consigna de hoy. Paguémosle al que le tengamos que pagar, pero hagamos la tarea con calidad. ¿Por qué? Porque resulta que ahora la DIAN te está sancionando por nada. Entonces, esto hay que cuidar. Esta información hay que cuidarla. Ahora viene la otra fórmula, que es la fórmula de buscar B, ¿no? Aquí vamos a analizar la fórmula de buscar B, lo importante que es la fórmula de buscar B en nuestro trabajo para analizar la información, ¿cierto? Para poder identificar. Y aquí entonces nos vamos aquí sabemos que aquí ya tenemos los datos, los esenciales, vamos a buscar estos terceros y nos pide la dirección. Como siempre les digo, depende mucho de la calidad de la información que tenga nuestro cliente cuando digita, de la calidad con que digita ese root, con que meten el tercero. Si no hay calidad en ese proceso, no hay calidad en nada. Entonces, aquí, digamos que la información pues ya va a tener muchos problemas. Entonces, vámonos de lleno con la fórmula de buscar. Aquí vamos a identificar la fórmula, generalmente le damos en la barra espaciadora, le damos buscar B y le decimos aceptar. ¿Qué hace la fórmula de buscar B? Simplemente la fórmula te dice, vea, toma el valor que quieres buscar. Yo quiero buscar la dirección de este NIT. Entonces, este NIT acá está ya plenamente identificado, vemos que está el registro activo. Adicionalmente, yo le tengo que pedir a mi cliente el informe de base de terceros de su sistema. Entonces, él me pasa la base de terceros. Le digo matriz o tabla la que quiero buscar. Claro, yo tengo aquí la matriz de terceros, que es otra de los insumos que me tiene que dar mi cliente para yo poder hacer la tarea. Y me voy aquí a esta matriz de terceros y le digo, mire, vea, aquí está y páseme la columna. Entonces, en este caso, la columna 4, ¿sí? Dame la columna 4, que es la de dirección. Él ya me escogió, le digo 0 para que me coja la dirección que es. La fórmula de buscar B es una fórmula muy resabiada. Les digo de una vez, una fórmula que si no la saben, no tienen claridad en la parametrización, puede tener errores. Pero un punto importante del buscar B, y que yo creo que todos los contadores hemos caído en ese error, es que cuando hacemos la fórmula del buscar B, lo hacemos sobre una matriz que está buscando un dato que está en la celda con un triangulito verde en una esquina. Eso quiere decir que ese número que tú ves aquí realmente no es un número, sino un texto. Entonces, cuando haces la fórmula del buscar B, no te va a traer nada porque esa fórmula funciona buscando números, y lo que tú tienes allí en esa celda con un cuadrito verde es un texto, no te va a funcionar.
Todos hemos caído en ese error, entonces lo importante allí es que eso que esté como texto lo conviertas a número para que la fórmula pueda extraer la información que tú estás buscando. Ahora, otras versatilidades de la fórmula de buscar B, que no es solamente para esto, sino también, por ejemplo, yo tengo mis tablas financieras de estados financieros creados a través de fórmulas de buscar B. Yo puedo generar un grupo, un conjunto de cuentas y decirle, búsqueme este conjunto de cuentas y ubíquemela en esta casilla, ¿cierto? Y con esa información construyo el estado financiero, construyo incluso la hoja del impuesto diferido. Pero lo que lo que quiero pues dar a entender es que yo puedo tener mucho conocimiento sobre fórmulas, pero si no tengo creatividad para aplicarlas, pues entonces le pierdo mucho el jugo a la actividad, ¿no? Así es. También hay que entender que lo que se aprende tiene que tener varios usos. En este caso, para mí la fórmula de buscar B no solamente es para encontrar direcciones, es para programar plantillas automatizadas. De hecho, yo genero un estado financiero de un balance, pero porque yo mis plantillas automatizadas las tengo a través de fórmulas de buscar B. Entonces, esa es la finalidad de la fórmula. Total, y algo que me parece que es la enseñanza, además que les queremos dejar, porque claramente no los vamos a dejar pues como expertos en fórmulas o algo por motivos de tiempo y demás, es que conozcan que existen estas herramientas, es que conozcan que de alguna forma pueden hacer un trabajo más eficiente y no de esa forma manual como normalmente la gente se deja llevar. Entonces aquí perfectamente tú puedes encontrar estas hermanas y aplicarlos y mejorar esto en calidad de vida y de trabajo. Y en esto es calidad una de cosa trabajo. impresionante. Entonces, ¿qué les queremos dejar nosotros a ustedes? Miren para qué sirven estas herramientas, cómo funcionan, cómo se pueden aplicar y todo lo que pueden hacer con ellas. Me parece vital que lo conozcan y que lo sepan. Bueno, aquí seguimos con nuestro siguiente tip, ¿no? Que son todas las cualidades de relleno automático que existen dentro de las herramientas y para qué sirven y que agilizan mucho, ¿no? Total. He visto usuarios que hacen control C, control V para pegar hacia abajo la fórmula, pero a veces está el dar el clic aquí, por ejemplo, y la fórmula hacia abajo se despliega. Yo me paro en la parte final y doy el clic. Otra fórmula interesante es, por ejemplo, aquí. Sabemos que el país siempre va a ser 169, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que yo llego y le digo acá, yo me selecciono toda la columna, por ejemplo, todo lo que yo quiero llenar con 169, por ejemplo, estos tres, quiero llenarlos con 169, entonces yo le digo acá, me sitúo en la barra de fórmula, le digo 169, control enter, y se fue. ¿Sí? Y he visto gente colocar 160, entonces el sistema piensa que está sumando un entre 169, 171, vuelve y repita que para eso es. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un tema muy específico que nos sirve en cuanto a relleno automático, es muy, muy esencial porque nos habilita la posibilidad de cortar en tiempo récord toda la tarea que se venía trabajando y entonces nos ayuda hacer una tarea mucho más amena, mucho más clara en esta forma de hacer. También, por ejemplo, la fórmula de buscar, pues si yo tengo mi formato de celda como texto, pues obviamente no me la va a dejar generar, ¿no? Esa es otra de las cosas que tenemos que tener muy claro. Aquí, por ejemplo, estamos buscando el municipio. Resulta que mi tercero no me dice el municipio como me lo pide el código del DANE, sino como lo pide el sistema. No hemos llegado a un mundo perfecto donde los niños de sistemas o los que crean software tengan claro que el código del DANE es esencial. Entonces, digamos que lo llaman como el municipio, primero, como se llama el municipio. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Pues utilizar toda la fórmula, pero también puedo llegar y decir, bueno, vamos a buscar todos los Tuluá y utilizo la fórmula del autorrelleno, ¿cierto? Yo busco Tuluá primero que todo. Aquí ya me lo seleccionó, me seleccionó dos Tuluá, entonces me voy a la código de DANE de la DIAN, los códigos de DANE del Estado, que pues es claro que siempre los voy a tener que utilizar, los tengo que mantener a la mano, me dice que es el 76834, entonces me voy a mi formato 1001, entonces ¿cuál va a ser? El departamento es 76, entonces me voy aquí, selecciono los dos, le digo 76, control enter, y 834 era el que seguía, entonces me vengo para acá. Entonces ya esto ya sabemos que lo podemos borrar y le digo aquí 834, control enter. ¿Listo?
Ya con esto, digamos que ya tenemos una forma sencilla de ir construyendo esta información con calidad, cero riesgos de ir generando problemas a su paso, y adicionalmente hay fórmulas esenciales como la de Buscapé que también te van a ayudar a poder corregirle al contador cuando te pase el informe, porque como en la óptica revisor fiscal, tú tienes que exportar la información, analizarla y analizarla contra el archivo plano que te están trayendo para convertirse en XML. Así es, y me parece importante eso que dices, porque de alguna forma nosotros los contadores a lo que estamos llamados es al análisis de la información, ¿no? O sea, la idea es que en un futuro, esperemos muy cercano, los mismos software nos puedan brindar estas herramientas, podamos nosotros poder generar este tipo de información y nosotros dedicarnos al análisis, a verificar que la información concuerde la una con la otra, por ejemplo, que podamos mirar que los valores, que la renta está bien, que coincide con eso, que sí, como ese tipo de cosas. Pero en este momento de nuestra época y como nos ha tocado hacerlo, estas validaciones son súper importantes. Sí, recordemos ahí, ya, digamos que con esto ya terminamos el espacio que tenemos diseñado para las fórmulas de Excel que venimos preparando para ustedes. Por ejemplo, aquí hay otra, hablando de temas de macro, aquí hay otra macrito que se me estaba quedando por fuera y es la de los dígitos de verificación. Sí. Resulta que los dígitos de verificación es súper gracioso el cuento porque la nueva resolución ya quitó el dígito de verificación. Yo el formato 1001 ya no tiene el dígito de verificación, porque la DIAN yo creo que se enteró de que generaba demasiado error y la fueron quitando en el proceso, en el anexo 18 ya no está. Yo la incluí porque pues al final del día es interesante tenerla. Digo, no la incluí aquí, pero es interesante saber que existe una macro que te sirve para sacar el dígito de verificación. Entonces, ahí ya se quita también el problema de que el contador o la lista contable digite, cuando digita el tercero, ingrese el tercero con el dígito de verificación. No es necesario. No es necesario ni siquiera colocar el guión 1, o guión 2, guión 3, guión 4, porque no es necesario. Aparte de que nada nos dice, o nada nos limita, o nada nos libera de que esta asistente pues se equivoque de qué número viene después del guión, que es lo más normal. Y algo que me parece importante y que también me gustaría darlo en forma de tip o como consejo o recomendación es, si ustedes están estudiando esta carrera de contaduría pública, en lo posible y en lo que puedan, hagan un curso de Excel. Yo creo que para nosotros es vital hacer un curso de Excel, empezar a trabajar estas herramientas, porque a veces me ha tocado trabajar con asistentes que están un poco perdidos con este tema, y esto me parece vital, o sea, poder generar... Yo no contrato un asistente si no sabe Excel. Si no sabe Excel. No. Es lo primero que yo pido. Mira, sí. ¿Cuál es tu grado de conocimiento de Excel? De hecho, yo le tiro una tabla dinámica. Sí. Cuando me hacen una tabla dinámica, sé que la persona sabe Excel. Es que prácticamente el Excel es la mitad de uno como contador público. La verdad que sí. Es supremamente necesario. Yo incluso utilizo herramientas formuladas de Excel para generar mis declaraciones de renta. Con eso les digo. Entonces, si ustedes están empezando en este tema, traten de enfocarse por ese tema. Traten de ir por las herramientas de Excel, porque el mundo laboral, una de las competencias que se piden es esa, y me parece vital. Por ejemplo, aquí esta hojita ya nos calculó todos los dígitos de verificación, entonces aquí ya no tenemos ese problema en la digitación, que tenemos que incluir el dígito de verificación porque no sabíamos cuál era el dígito de verificación, y era el coco cuando llegamos a construir ese medio magnético, era el coco de cuál es el dígito de verificación. Entonces cada uno sacaba una lista de roots, un libro petete lleno de roots para validar los códigos de verificación, y resulta que esto se puede hacer con una macro. Otros llegaban y decían, no, el dígito de verificación lo coloquemos cuando hacemos la información en el prevalidador. Entonces lo hacían en el prevalidador y se iban 1, 2, 3, 4. Sí. Cuando les decía que ya se validaba, entonces ese era el dígito de verificación. No, en serio, parece chiste, doctores, pero esa anécdota ha pasado. Entonces, miren, estas son herramientas sencillas, simples. Existen las macros en el mundo, existe el Excel avanzado. No necesariamente tenemos que ser los magos del Excel, pero sí tenemos que saber que es un sistema que nos puede ofrecer herramientas, que solamente necesitamos un buen amigo programador al que le paguemos para que nos haga una herramienta a nuestra medida,
porque es importante identificar que el Excel es tan versátil que puedo hacer herramientas a mi medida. Como a mí me gusta que salga la información, va a salir la información. Claro, doctora, y además también coordinar esto con los gerentes de las empresas, porque es que a veces no nos comunicamos, y esto es importante porque hablábamos nosotros antes de salir acá, que son los representantes legales de las empresas, los gerentes, los que firman los medios magnéticos, aunque nosotros lo hagamos. Hay que tener una comunicación asertiva y decir, hey, venga, necesitamos herramientas, es importante hacerlo. Y más aún hablando de un tema que creo que también es importante que toquemos en este poquito que nos queda, y es el tema de las multas por medios magnéticos. O sea, eso es una cosa brutal. Si no estoy mal, creo que hasta 500 millones de pesos se pueden multar. Es el límite máximo. Es el límite máximo. Eso son unas multas exorbitantes. Aquí sí pueden ver, vemos una hojita que les preparamos del artículo 651 del Estatuto Tributario, que es la sanción por no enviar información, ¿no? Lo gracioso, lo curioso de esta cuenta es como esto es derecho blanco, entonces también esta misma sanción, si no está totalmente identificada en los acuerdos municipales o en las ordenanzas, si no está totalmente identificada esa sanción por no enviar información, entonces ¿a dónde se va un municipio? Al estatuto tributario, porque el estatuto tributario ya tiene esta multa clavada dentro de su proceso. Entonces, ¿qué dicen aquí? Hasta 15.000 UETs. ¿Qué quiere decir esto? Pero tiene unos criterios que cuentan. Primero, si yo envié información, no envié la información exigida, ¿cierto? Entonces, si yo le envié la información exigida de ese tercero, se va al 5%. Aquí creería que cabe cuando yo no envío un formato exigido, ¿cierto? Entonces, el valor del formato por el 5%. O sea, aquí estamos hablando de cosas que pueden pasar. El 4% de las sumas respecto de las cuales se suministra información errónea. O sea, cuando yo suministro el tercero, pero equivocadamente, tengo que liquidar el 4%. El 3% respecto de las sumas sobre el cual se declaró información extemporánea. A mí me da risa y parece chiste, pero me da risa. Es más, es mejor presentar la extemporánea que errónea. Sí, sale más barato, sale más barato presentar la extemporánea que errónea. Aunque bueno, esto también depende de la calidad digamos que el nivel de riesgo o el espíritu de riesgo que tenga nuestro gerente, ¿no? Que también pasa, ¿no? El gerente de la empresa tiene un apetito de riesgo impresionante y entonces le da lo mismo como la manden. Bueno, entonces es problema tuyo, gerente. Aunque en la práctica no, generalmente van y acribillan al contador. ¿Sabes qué sí nos ha pasado? Y este año hubo muchos requerimientos de ese tema, y es que muchas veces los gerentes de las empresas dicen, no, yo voy a contratar a un contador para que me haga la declaración de renta y se acabó este tema. Pero tengan en cuenta que no solamente la declaración de renta, existen otras obligaciones que son el formato 2516 de conciliación fiscal y la información exógena. Entonces muchas veces los gerentes dicen, no, que haga la declaración de renta y listo, ya no lo necesito más. Pero entonces les llega después un requerimiento donde la DIAN les dice que los invita a realizar su información exógena, y ahí es donde se dan cuenta que no transmitieron la información exógena y ya tienen una multa millonaria por una información que quizás los honorarios del contador pues van a ser muy bajitos en comparación a la sanción que les va a generar la DIAN por no haber suministrado ese tipo de información a la cual están obligados a presentarle. En este artículo también está interesante el tema de que si a mí me generan la resolución independiente y dentro del siguiente mes a la resolución independiente, cuando la DIAN me escribe a mi contribuyente y me dice, hey, tú tienes una información equivocada porque hemos analizado estos cruces o porque ha llegado una queja, ¿no? Sí. La queja del tercero dice, a mí no me reportaron, no pasa. O me reportaron mal, eso no es mío, señora. Sí. Entonces ahí entra a revisar este proceso, uno tiene que contestarlo. Porque también hay empresas que por cuadrar un formato meten cualquier persona allí también. Sí, total, o sea, sí. No parece chiste, pero pasa. Sí. Uno ya teniendo 5.000 terceros o 15.000 o 20.000 y un tercero loco por ahí, métalo ahí, hermano, sí, no me la más, pero no, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Entonces llegamos a este paso, entonces resulta que llega una resolución independiente, yo reviso la operación y digo, sí, él tiene razón, ¿cierto? Cuando no tiene razón, no la tiene, simplemente le respondo la resolución y digo, encuentro esto, y no va, o sea, ¿va a ir un proceso? Sí, va a ir un proceso, pero digamos que yo tengo mis cuentas claras, pero digamos que en este caso sí va, entonces yo puedo reducir esa liquidación sobre la información errónea, que allá decimos que es el 4, ¿no? Sí. El 4%,
lo que me dé lo reduzco al 50%, y esa sería la sanción, porque básicamente es cuando ya me ha llegado la resolución independiente. Pero cuando me llega la resolución sanción, que es como el siguiente paso, y yo la contesto, digamos que la contesto y tengo que corregir, ya este tema se va con el 70% de la liquidación del 4%. Pero si yo me fui antes y encontré el error porque fue muy juicioso y atendí a mi segundo revisor que me dijo, aquí tienes un problema, o miré en la página de la DIAN que salen los errores del formato, que la verdad les digo, yo llevo muchos años ejerciendo y nunca los he corregido. La DIAN tampoco hacía nada con eso, ahora sí lo hace, o sea que ahora sí hay que corregirlo, ¿no? En los primeros años uno presentaba y decía recibido y después salía cualquier cantidad de errores. ¿Quién miraba eso? La verdad, yo creo que nadie. Pero ahora creo que con lo que ya hemos visto, con la evolución de la DIAN en este proceso, ya eso no se puede hacer. Ya llegó, revísalo, confirma que sí haya llegado bien todo, y cuando ya garantices que haya llegado bien todo, entonces corrige. Si corrigió porque resultaron errores, entonces si tú lo haces de manera voluntaria, liquida la sanción del 4%, pero la reduces al 20%. Algo que me parece importante, doctora Olga, en este tema, y es que esto es algo que hay que coger con pinzas, ¿no? O sea, este tema de las sanciones de la DIAN no es algo que usted vaya a decir, no, sí, bueno, ya pagué el 4%, pagué el 5%, no, la verdad es que es un tema que toca leer, que toca analizar, que toca asesorarse para poder avanzar en un proceso, avanzar ¿no? en un Porque proceso. muchas veces ocurre que los procesos son equivocados. Exacto. Por ejemplo, a mí en un tiempo el Bancolombia se enloqueció, lo digo claramente, no creo que me van a juntar por eso, se enloqueció y reportó a las personas que firmaban cheques en las empresas donde trabajaron como contadores, porque uno a veces firma el cheque de pago, sí, y uno tiene firma autorizada, y los colocó como si también fueran dueños de la plata que había en esa cuenta, y lo reportaban a personas con 3.000, 4.000 millones de pesos en los medios magníficos de la DIAN. La suerte que en esa época la DIAN no hacía nada con eso, porque yo no me imagino ahorita. No, me imagino contestando un requerimiento de ese estilo, ¿no? Con sanción. Y algo que me parece también, que ahí donde le decía como el tema con pinzas, es que, por ejemplo, con la doctora Olga, me ha tocado ver que ha tenido que contestarle a la DIAN y le ha ganado cosas a la DIAN. O sea, tampoco es que a usted le llegó el requerimiento y entonces usted corra pues y a pagar la sanción. No, es algo que hay que leer con detenimiento, asesorarse de gente con experiencia, que sepa, o si usted lo hace, pues asesorarse muy bien. Pero también hay unos temas, porque la DIAN claramente también siempre tira pues a asustar a los contribuyentes, a mirar cuando están esas épocas de recaudo, que yo no sé, como que los aprietan para que recaude. Eso es una cosa impresionante. Recaudar. Sí, entonces... Allí les cuento una anécdota que yo tuve con una entidad financiera cuando transmitía la información exógena de las personas que tenían CDTs en X entidad financiera, y era que el CDT estaba en cabeza de una persona que era el titular y en otra persona que era el segundo beneficiario. Resulta que cuando la entidad financiera pagaba los intereses de ese CDT, los declaraba a nombre del titular, entonces al titular le aparecían rendimientos financieros por CDT, 30 millones de pesos, y le volvían a aparecer otros rendimientos financieros por 30 millones de pesos. Entonces las personas decían, pero es que usted me reportó 60 millones y yo realmente recibí 30 millones. Resulta que era un error de la DIAN y los rendimientos financieros del segundo beneficiario también se los colocaba en cabeza del primer beneficiario. Entonces, muchas veces nosotros transmitimos bien la información, pero como la interpreta la DIAN, cuando la interpreta en sus reportes, la interpreta doble. Entonces, la información exógena que tú consultas en la DIAN no siempre es confiable, ¿ya? Muchas veces ellos pueden cometer errores, entonces tú no te puedes confiar de que la DIAN te reportó 60 millones en rendimientos financieros, cuando tú realmente tienes certificado por el banco 30 millones de pesos. En ese caso, prevalece siempre la certificación bancaria, donde ellos te dicen tus rendimientos fueron 30, así la DIAN en la exógena te diga que son 60. Así es, bueno, entonces no sé si tienen alguna duda. Damos paso a preguntas, cuestiones, o tenemos muchas ganas de ir a ver el partido, todo se vale. Todo se vale, o si nos quieren hacer una pregunta, pues también. Del panel. Sí, del panel, diferente al tema. Igual, señores, aquí hay que hacer una buena aclaración, y es importante que nos quede claro que estamos acá por invitación de la Universidad de la Amazonía, del quinto semestre del programa de Contaduría Pública Nocturna, ¿no?
que creo que yo gratamente agradezco mucho este empeño y este trabajo, porque es que para acá, para este sector, para este tema de medios es donde apunta la profesionalidad del futuro, ¿no? Aquí tenemos que empezar a compartir información, a democratizar la información. Ya el tema de estos tributarios súper elevados que estaban allá en una nube donde no se podían tocar ni bajar, este tema se acabó. Nosotros ya estamos en una era de conocimiento y de democratización del conocimiento. Y el conocimiento es poder, la comunidad es poder. Y creo que aquí tenemos una muy bonita comunidad que está haciendo un emprendimiento muy interesante de empezar a vincularse desde ya, desde un quinto semestre de contaduría, con este medio tecnológico de programar streaming, de hablar de temas. Esto es un futuro muy interesante para nuestra profesión y nos parece, recibimos este emprendimiento con mucho agrado. Por eso cuando nos convocaron dijimos sí al primer minuto. Muchas gracias Universidad de la Amazonía, muchas gracias estudiantes del quinto semestre nocturno, gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los compañeros, amigos que están perdiéndose el partido y nos están acompañando en este momento digamos, de esta prueba de concepto de trabajo en equipo que estamos ampliando a través de la plataforma Ready, que esperamos que esté al aire funcionando como una comunidad de especialistas dentro de poco. Queremos tener una gran red de compañeros compartiendo y monetizando su contenido. Así es, yo quería también finalizar esto diciéndole, no dejen de conectarse con Ready, es importante que se conecten, por allí vamos a estar dando tips, vamos a hacer comunidad, vamos a ofrecerles herramientas para que puedan seguir pues en su crecimiento profesional y también allí van a tener la oportunidad que me parece algo vital, y es de ustedes también asesorarse con expertos. Tenemos asesorías, por ejemplo, compartidas, cuando necesiten temas, cosas, por allí vamos a estar. Recuerden seguirnos también en las redes sociales a cada uno de los que estamos aquí y con el mayor de los gustos y muchísimas gracias por esta invitación y gracias a la Universidad de la Amazonía. Nuevamente, mil gracias.